En este proyecto estaremos abarcando el tema de la semejanza entre ángulos, que es cuando dos triángulos tienen la misma forma, pero no el mismo tamaño. Sin embargo, los ángulos son iguales. Realizamos una maqueta semejante a la CN Tower de Toronto, Canadá, y con la maqueta determinamos el ángulo de elevación del Sol, así como también la longitud exacta de un hilo amarrado a la maqueta al final de la sombra proyectada por la torre. A continuación se presentan fotos de la realización de la maqueta. Se utilizó pegamento blanco, un palo de escoba, pintura acrílica, pintura de lata, palillos chinos, y para la estructura de la torre se utilizó tablero de fibra de densidad media. La altura de la maqueta fue de 53 centímetros. La CN Tower en Toronto, Canadá, es una torre de telecomunicaciones que fue inaugurada en 1976 y en su momento llegó a ser la torre más alta del mundo, contando con 553.3 metros de altura. Tiene un peso de 117.910 toneladas y actualmente tiene un uso mixto de comunicaciones de radio y televisión, restaurante y mirador. Un ángulo de elevación es el que se forma cuando observamos una línea que pasa por arriba del plano horizontal, formando un ángulo agudo. Un ángulo de depresión es el que se forma cuando observamos una línea que pasa por debajo del plano horizontal, formando también un ángulo agudo. La similaridad de triángulos se refiere al parecido que existen entre dos triángulos. Esta puede ser válida si existen ángulos respectivos con medidas iguales, dos lados proporcionales y un ángulo comprendido en medio de los dos lados dados, y, finalmente, si los lados son respectivamente iguales. Si cumple con estos teoremas, entonces se puede decir que los triángulos dados son semejantes. La función arco-seno es la inversa de la función seno, por lo que el rango que nos daría en la función original de seno será el dominio de la función original de arcoseno. Y para el rango solamente tomaremos un periodo igual a pi, que va desde menos pi medios hasta pi medios, dejando el origen justamente en medio de los dos extremos. Entonces nos quedaría que el dominio de la función arcoseno va desde menos 1 a 1 incluidos y el rango, imagen o codominio va desde menos pi medios hasta pi medios incluidos, así como se muestra en la imagen. La función arco-coseno es la inversa de la función coseno, por lo que cumple con las mismas características de la función arcoseno, ya que, si recordamos, la gráfica de coseno es la misma de la del seno, con la condición de que está recorrida 90 grados a la izquierda. Entonces, el rango queda también desde menos 1 a 1 incluidos y el rango va desde 0 hasta pi incluidos. Por último, la función arcotangente es la inversa de la función tangente, y en este caso el dominio serían todos los reales o de menos infinito a infinito, y el rango sería desde menos pi medios hasta pi medios sin incluir. Aquí también aplicaría que el rango en la función tangente es el dominio de la función inversa de la misma. El reloj solar era utilizado por egipcios y se basa en la posición del Sol respecto a la Tierra para determinar la hora del día, por la sombra proyectada por una varilla al centro del reloj, como se muestra en la imagen. Esto es posible debido a que la Tierra da una vuelta sobre su propio eje cada día, por ende la posición del Sol respecto a la Tierra será diferente cada hora. Sin embargo, el movimiento del Sol puede variar, ya que la Tierra tiene una órbita elíptica, y cuando se encuentra más cerca del Sol, el movimiento del reloj solar será más rápido que cuando se encuentra más alejado. A continuación se mostrará la medición de la maqueta, así como también de su sombra, para obtener la medida de la hipotenusa, que vendría siendo el hilo que colocamos desde la punta del edificio hasta el final de la sombra. Intentaremos encontrar la hipotenusa de la sombra de nuestro edificio, de nuestra maqueta, a escala con 10 centímetros es el metro, y lo hicimos el 20 de junio de 2017 a las 6:45 p.m. Bueno, lo que vamos a hacer para encontrar la hipotenusa será sacar primero el ángulo de teta, en este caso usaremos la función de tangente, 53 del opuesto y cateto adyacente de 45. Entonces, al hacer esto obtenemos este resultado. Después pasaremos tangente como arcotangente para lograr sacar el ángulo del ángulo teta. Una vez ya conseguido este ángulo, lo que vamos a hacer para conseguir el ángulo beta, también para conseguirlo, usaremos sumar el ángulo del 90, que es el conocido, más el ángulo teta que acabamos de que nos da 139, y esto lo restamos a 180 para conseguir el ángulo beta.
Una vez conseguido este ángulo, ya nomás le sacamos el último, la hipotenusa, ya usando la función de seno, que de 49.648, que es esta. Entonces sacaremos esto que nos da 53, cateto opuesto por la hipotenusa. Despejamos y con esto nos va a dar esto. Seno de 49 nos da .76208 y 53 dividido entre el resultado, y ya tenemos la hipotenusa, que es de 69.5464 centímetros. Para la segunda parte de la experimentación, utilizaremos la semejanza entre ángulos para obtener la medida real de la sombra de la CN Tower. Buenas tardes, aquí estamos con nuestro problema de edificios y con nuestro valor faltante, que son B y C. Para sacar nuestro problema tenemos que hacer una ley de similaridades. Estos valores, que son B y C, son las medidas reales de nuestro edificio real, así como la altura real de nuestro edificio. Para sacar nuestro problema de ley de similaridades de acuerdo a una ley de proporción, vamos a trabajar todo en metros. Así que vamos a poner los valores 533 sobre B, que es igual a 0.53 sobre 0.45 metros. Lo vamos a multiplicar 0.45 por 533 entre 0.53, que esto nos va a dar nuestro valor de B, que es 452.547. Como es un edificio real, no podemos trabajar esto en decimales, así que lo redondearemos a 453 metros. Para sacar nuestro valor C es la misma ley de proporciones con diferentes valores, así que es 0.53 entre 0.70, que es igual a 533 sobre C, para sacar nuestro valor C con esta ley de proporciones. Multiplicamos 0.70 por 533 entre 0.53, que esto nos va a dar un valor de 699.40 metros. Con esto se redondea y baja a 699 metros con valor aproximado. Gracias. En cuanto a aplicaciones en la vida diaria, la trigonometría toma un papel muy importante en el campo de la astronomía y van desde calcular la medida de distancias entre las estrellas, sistemas de navegación por satélites y distancias entre puntos geográficos. Otro uso importante que se le da a la trigonometría es en el campo de la ingeniería, específicamente de la civil, en donde los ingenieros logran calcular las distancias precisas y ángulos de inclinación en una carretera o calles gracias al uso de estas funciones. Como equipo podemos concluir que la similaridad en triángulos, los ángulos de elevación y depresión y las funciones seno, coseno, tangente, así como sus recíprocos, están presentes en los objetos de la vida diaria. En la experimentación lo vimos con un edificio, pero se puede aplicar también con estructuras más pequeñas e incluso proyecciones más grandes, como ya fue mencionado en la astronomía y la distancia entre las estrellas.